al curso de historia y otros no. No sé si todos los que estamos acá hicimos la visita. No. Bueno, mejor. Bueno, la idea siempre en todas las actividades que se realizan en Exolimpo es hacer antes o durante hacer actividad una visita guiada a lo que fue el campo de concentración o centro clandestino de detención, más que nada para, o sea, el derecho a conocer y a ser informado, que creemos que es respetando nuestra Constitución y nuestro trabajo, y además como forma de situar en qué lugar y a qué lugar venimos a hacer determinada actividad. No estamos en el Ricardo Roja ni estamos en la Sociedad de Fomento de la Esquina. Estamos en un lugar que es un sitio de memoria que fue durante el año 78 nada más ni nada menos que un lugar privilegiado para el terrorismo de Estado, uno de los 600 lugares que hubo en Argentina, que fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Este lugar, que se llama, o lo llamaron los represores Olimpo, ediliciamente tiene una historia larga. El edificio, por ejemplo, todo el chaperío que ustedes ven, este gran predio, se construyó en 1914 y fue terminal de tranvías. Eran ingleses el predio y el edificio. Es una construcción típicamente de los ingleses. Luego, en los 60, cuando dejan de funcionar tranvías en la ciudad de Buenos Aires, pasa a lo que era tranviarios, ¿no? Dentro de Nación. Acá, por ejemplo, luego fue la terminal de la línea 5, que ahora está afuera, la terminal de la línea número 5, fue de ómnibus, etc. Y luego en el 76, en el año del golpe de Estado, casualmente, nadie sabe cómo, esto pasa a depender de la Policía Federal, o sea, del Ministerio del Interior. No hay forma de averiguar si se compró, si se pasó. En el año 78 esto se construye, lo que vamos a visitar ahora, se construye un lugar en este predio donde funcionó un centro clandestino de detención, que se construyó específicamente para que sea centro clandestino. Y esto tiene que ver con un circuito que por ahí escucharon o leyeron alguna vez, que está dentro del circuito Atlético Banco Olimpo. Esto del circuito surge de las investigaciones que hace el juez Rafecas cuando empieza esta década, empiezan a abrirse los juicios de lesa humanidad, y el juez Rafecas, que hace las primeras investigaciones sobre lo que sucedía en estos espacios, él observa que tanto Atlético, el Paseo Colón, como el Banco, en Puente 12, en la Richieri y Olimpo, tienen un circuito que es el mismo circuito represivo, los mismos represores, están los tres bajo el primer cuerpo de ejército, el batallón 601 de inteligencia, y las fuerzas represivas son las mismas. Entonces él hace una conclusión: son tres lugares distintos, pero es un solo centro clandestino. Incluso los prisioneros fueron pasando de un lugar a otro. ¿Por qué? El Atlético, ¿por qué se construyó esto? Y esto da cuenta del plan sistemático. No es que agarraron a una persona y la tiraron en una comisaría. Esto se fue construido especialmente para eso. O sea, da cuenta, es unos lugares que en todo el país da cuenta. Por supuesto que hay otros, pero más claramente. No es por ahí como ocurrió con la ESMA, que ya el edificio estaba. Acá se construyeron las celdas, se construyeron las oficinas, las salas de tortura, todo para ser centro clandestino. ¿Qué pasaba? El Atlético tenía que pasar la autopista. Los más viejos recordaremos a Cacciatore, que hace las autopistas. Y entonces un trazo de la autopista tenía que pasar por ese edificio de la policía, que en el sótano estaba funcionando lo que llamaban Atlético y estaban los prisioneros. Entonces había que trasladar a los prisioneros de allí, sacarlos
y entonces se empieza a construir este lugar. Como no se llega a terminar, cuando pasa la traza de la autopista, la policía, o el ejército mejor dicho, le pide permiso, entre comillas, a la policía bonaerense y trasladan a las personas que quedaban en Atlético al banco que queda en Richeri y Camino del Cintura, Puente 12. Y funciona durante unos meses hasta que este lugar se inaugura, es una palabra alegre, pero no empieza a funcionar este lugar, y un 16 de agosto, por la madrugada, o sea, mañana se cumple un aniversario, se trae a toda la gente que está en el banco, a los prisioneros, a los represores, incluso a los elementos que usaban de tortura. El banco es vaciado y en camiones del ejército son traídos acá. Y este lugar funciona del 16 de agosto del 78 hasta fines de enero del 79. Y esto de, algunos preguntamos por qué poco tiempo a comparación de otros, o por qué tanto tiempo a comparación de otros, porque el tema del tiempo es relativo. 6 meses de un centro de destino es mucho. Si comparamos con La Perla o con Campo de Mayo, que duró toda la dictadura, bueno, pero acá el problema es el objetivo de todo esto. Sabemos que el objetivo era el aniquilamiento de las organizaciones sociales y políticas que obviamente se iban a oponer o iban a resistir el plan neoliberal. Entonces, bueno, el objetivo de toda dictadura siempre fue y siempre será, en forma solapada o no, creemos que un golpe de Estado al uso del siglo XX no va a existir más, pero hay otras formas que ya conocemos de hacer que la gente siga anidando la víbora para desviar nuestras mentes hacia lo que algunos quieren que pensemos. Pero bueno, igual el nido el huevo de la serpiente no se rompió. Lamentablemente, más allá, me parece, de todos los esfuerzos que se hacen, se hicieron en estos 30 años, desde los juicios hasta, digamos, no solamente de los derechos humanos, sino los derechos adquiridos, políticos, sociales y políticos. Las cabezas son lavadas rápidamente y el olvido juega un papel muy importante, como digamos, nosotros no queremos que la gente tenga la culpa. La culpa la tienen los que manejan las grandes corporaciones y los medios, y hay algunos de nosotros que somos pobres en el sentido de no ir más allá y reflexionar un poco más y hablar, discutir, charlar o pensar libremente. Como que a pesar de que estamos en democracia, hay un cierto porcentaje. Y más allá que pensemos de una manera o de otra, me parece que estamos acá, tenemos un interés genuino en la historia, los derechos humanos y la libertad, sobre todo la democracia. Entonces, en ese sentido, hoy en general las visitas se hacen una charla que es más larga que esta, duran 3 horas aproximadamente, no van a ser una lista de 3 horas hoy, porque es más que nada para que ustedes se sitúen donde están y después puedan otras veces que vengan preguntar, llevarse, ojalá que tengamos folletería y libros, que todavía no tenemos, porque hubo un pase, nosotros pertenecemos a Ciudad, ahora pasamos a Nación, y Nación está gestionando tener recursos porque no lo tenemos. Así que esperemos que para las próximas veces que vengan tengan material para llevarse y conocer un poco más la historia de los compañeros que pasaron para acá, cómo funcionó el sitio y demás. Ahora, ¿por qué deja de funcionar el sitio? Y antes de irse los digo, hay 2 motivos, o varios, algunos que no conocemos, pero todas las internas que habían en el poder se sentían en los centros clandestinos. Esto era así. Más allá que sabemos que todo el país fue un campo de concentración. O sea, la víctima, nosotros tenemos no el discurso por el discurso en sí, sino que lo sabemos porque nuestros padres, hermanos y nosotros mismos hemos vivido. El país estaba sitiado, hubo un golpe de Estado y un estado de sitio que duró hasta el 83.
pueden hablar con sus padres o con sus tíos, y los más viejos refrescar o dar a conocer lo que supimos o lo que vivimos. Y la víctima fue el pueblo argentino. Muchas veces era la víctima directa porque fue secuestrado, porque fue familiar, o porque etcétera. Pero ¿por qué el pueblo argentino? Porque siguió sufriendo el miedo, el terror, aunque algunos digan no, a mí no me pasó nada, porque yo no sabía, porque el miedo se instauró fuertemente. Todavía hoy, a los que tuvimos hijos adolescentes alguna vez, teníamos miedo de que no que robaran en la calle, sino que si empezaban a militar, que tengan cuidado, mejor que no, mejor. Bueno, el miedo quedó. El miedo a la política quedó. Se rompieron las redes sociales, y eso todavía hoy se siente. La política fue una mala palabra. Y cuando hay política, como si fuera partidismo, algo malo, la política es algo público. Y esto no lo digo como maestrita, sino que digo, ustedes lo saben también como yo, si vamos a pelear por una plaza, estamos haciendo un acto político, porque estamos haciendo algo público. Entonces, más allá de que estemos en un partido o en otro, con una ideología u otra, todo lo que es público es político, y en eso estamos todos, no podemos escaparnos. Lamentablemente, estaba contando cómo termina de funcionar este sitio. Ya venía otra cúpula militar y había internas entre ellos, y acá había 3 grupos de tareas. Los grupos de tareas eran los grupos que hacían la inteligencia, los represores, que hacían la inteligencia para conseguir datos, para secuestrar gente y luego seguir la cadena de más secuestro, más tortura, más exterminio. Acá esas internas tenían por detrás, o esas personas que ellos llamaban blancos, tenían atrás una connotación económica. Esto es muy importante, sale de los juicios, se desprende de los testimonios. Ustedes saben que se apropiaban de las propiedades cuando podían, se robaban todo lo que había en las casas, se falsificaban sus documentos. Y en los juicios también averiguamos, aunque algunos ya lo sabíamos, los represores que actuaron en los centros clandestinos de detención eran los mejores promedios en todo. Eso quiere decir que habían ido a la Escuela de las Américas, que habían aprendido la mejor manera de torturar, la mejor manera de inteligencia, etcétera, para secuestrar y exterminar a las organizaciones. Lo que pasa es que dentro de esas organizaciones, y disculpen la pavada que voy a decir, había personas. Y a esas personas había que aniquilarlas para que aniquilara la organización. ¿Qué sucedió a fines del 79? Disputas entre estos 3 grupos de tareas. ¿Quién tenía más víctimas? ¿Quién tenía menos? ¿Quién tenía más botín de guerra? ¿Quién tenía más o menos rehenes? Etcétera. La interna es tan grande que en medio estalla la situación, y en el medio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos avisa a las juntas militares que va a venir el 79 a ver a la ESMA, a Campo de Mayo, a la Perla, al Olimpo, porque había muchas denuncias en el exterior de centros clandestinos de detención en la Argentina. Viene la comisión, se hace un informe, corroboran con los planos que tenían de sobrevivientes que estos lugares habían sido sitios clandestinos de detención. Ahora les voy a mostrar así rápidamente cómo trataron de tapiar o tapar o confundir para disimular las marcas que habían quedado, y realmente van a ver lo burdo de algunas tapadas, que uno lo primero que siente es mejor que lo hubieran tapado. Lo que creemos, lo que se ve claramente es que en el 79 ellos se sentían absolutamente impunes y le importaba muy poco que viniera la Comisión Interamericana. Y en realidad fue así. Si bien la comisión corrobora que esto pasó, muy poco pasó. Hubo que esperar que llegara la democracia, con todas las idas y vueltas, la resistencia, los organismos, y algo que me parece que por ahora, hoy, de a poquito está cambiando, es que al principio
Bueno, ustedes saben que hay organismos históricos como la Liga, la PDH y demás, y se agregan organismos nuevos, madres, abuelas, familiares, ex detenidos desaparecidos, hermanos, durante la dictadura y luego. Lo que pasa es que hay algo que sucede en la sociedad argentina que hace que muchos de nosotros, con un pensamiento progresista, de diversa índole, repudiando la dictadura, etc., nos recostamos sobre los organismos porque, bueno, están ellos, que se encarguen ellos, y en un punto está bien, pero en esta década hay un gobierno nacional que también puso un oído, porque algunos dicen, bueno, es la lucha de los organismos y demás, sí, pero la lucha de los organismos comenzó hace más de 35 años, y recién hace 10 que comenzaron los juicios a costa de un montón de sacar la ley de impunidad, esto fue a la corte, esto fue a la legislatura, esto se discutió entre la gente, las discusiones a la Facultad de Derecho eran tremendas y a pesar de eso se avanzó. Entonces, están las dos cosas que se tienen que conjugar, porque uno acompaña las marchas del 24 de marzo, son multitudinarias, pero no somos todos los que vamos a 24 de mayo que nos involucramos. Obviamente que no podemos. Es como decir, bueno, hablar del gobierno, no todos podemos ir a gobernar a Casa Rosada. Hay representación, pero creo que es como que hay, a veces estamos más involucrados y a veces menos. Porque, y es esto, no nos sentimos muchas veces víctimas directas. Y yo creo que ya tenemos que dar, o estamos dando un paso cualitativo en cuanto a sociedad, y no hablo de todos, porque no toda la sociedad, sabemos que no toda, lamentablemente, un salto cualitativo en cuanto a sentirnos involucrados en los reclamos, y ahora ojalá vengan los juicios por las empresas que se beneficiaron, las corporaciones, la parte civil, las corporaciones, empresas que se beneficiaron y se siguen beneficiando, o fueron cómplices de la dictadura, y ahí me parece que también va a tocar alguna fibra de algunas personas que todavía no encuentran por qué hubo tanta muerte, tanta cosa. Sabemos todos que estamos acá por qué, pero hay mucho, nos cuesta mucho con los colegios secundarios, nos cuesta mucho incluso con los universitarios más jóvenes. Hay poca lectura, hay poco diálogo, y creemos que también tiene que ver con esto que ocurrió en Argentina, y ahora vamos para allá, si no me distraigo, creo, es una opinión del equipo, que creemos que tiene que ver que hay un avance grande en cuanto a involucrarnos, poder hablar de los derechos humanos y demás, alegrarnos, llorar, emocionarnos con la aparición de Ignacio Vido, etcétera, etcétera, pero no nos sentimos, y creo que porque estamos en Argentina, tan partícipes como a veces vemos una película de Alemania y nos ponemos a llorar y decimos, estuviéramos ahí, haríamos esto, haríamos aquello. Creo que tiene que ver porque de alguna manera hay una culpita que todos tenemos adentro porque esto ocurrió acá, no ocurrió en otro país. Entonces es más fácil ver o repudiar o hacer determinados gestos o acciones cuando es en otro país, en otro lugar, que cuando nos toca a nosotros. Y lo que nos toca a nosotros es, dentro de todo, maravilloso, digo, porque vienen los extranjeros y nos preguntan cómo hicimos. Y a nosotros nos parece insuficiente porque hay un 3% de represores que están presos. Pero nos cuesta juicio, nos cuesta que vayan 200 personas a declarar, nos cuesta que los familiares vayan de vuelta, que vayan los sobrevivientes. Un esfuerzo de la justicia, por qué no decirlo, de los querellantes, etcétera. Y si nos falta un montón, tenemos miedo que el año que viene esto se termine, hay que seguir, bla, 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 bla. Y los extranjeros vienen y nos preguntan, ¿cómo hicieron? Vienen los españoles y nos cuentan cosas terribles, tienen 120.000 muertos y desaparecidos y no pueden hacer nada. Y vemos Latinoamérica, que también sufrieron dictaduras cívico-militares como la nuestra,
que todavía algunos países están discutiendo si sacar o no la ley de impunidad. Entonces creo que es un logro de todos esto que nos pasa, o sea, que se hayan abierto los juicios, que estén los sitios de memoria, y lo que no podemos permitir es que se cierren ni los juicios, ni los sitios de memoria, ni la memoria. En homenaje a los compañeros, sobre todo, y en homenaje a la historia nuestra. Entonces, bueno, eso simplemente. Después, sobre el sitio, si quieren, vamos charlando mientras vamos para allá. Así no se dice hacer. Si quiere, pero ya lo van a hacer. Morning. ¿Todo bien?